Una carta en el buzón. El sobre era gris y opaco, como si quisiera ocultarse entre los demás. Lo recogí con cautela, sintiendo el peso de la incertidumbre en mis manos. Sabía que lo que contenía me cambiaría la vida para siempre. En ese instante mi estómago se encogió, pero no pude evitar abrirlo. Era un expediente legal, sellado y firmado por Ricardo. D.A. ¿Cómo es posible? Yo, pensé, sin poder apartar la vista del nombre de Elena al lado del suyo. Una sensación gélida recorrió mi columna. No podía creer que Ricardo estuviera trabajando con ella para hacerme esto. Elena siempre había sido una mujer fría y calculadora. Sabía cómo jugar las cartas y nunca dudaba en utilizarlas a su favor, incluso si eso significaba pisotearme bajo sus pies. La mirada de Ricardo me perseguía en el fondo del expediente. Parecía tan seguro de sí mismo, como si ya hubiera ganado la partida antes siquiera de que comenzara. Su voz aún resonaba en mi cabeza. Y ya la casa no te pertenece más, Camila. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puño. Me sentí impotente, como una náufraga a merced de las olas. Lo que me hicieron es como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta casa. Cada recibo de pago hipotecario, cada escritura de compra-venta, eran pruebas contundentes de mi propiedad. Pero Ricardo y él parecían dispuestos a ignorarlas todas. Recuerdo haber visto el expediente legal más adelante. Una demanda de desalojo inmediato. Esta casa es mía. Me repetí la frase como un mantra, intentando aferrarme a la esperanza. Pero en ese instante, sabía que estaba luchando contra un gigante y no tenía las armas para vencerlo. El bufete legal era un lugar frío, donde la luz del sol apenas lograba penetrar las paredes gruesas. Me senté en una silla de madera dura y fría, observando cómo Ricardo se paseaba por el espacio, con ese aire seguro que siempre me provocaba rabia. Y, hasta que no tengas pruebas concretas, Camila, tu situación es vulnerable, dijo, su voz áspera como un disco rayado. Dije, pruebas yo. Le respondí, mi garganta seca de angustia. Mira el extracto bancario, los recibos de pagos hipotecarios. Esta casa es mía. Elena se levantó de su silla, una sonrisa fría en sus labios. Tal vez no me odiaba tanto como a mí me odia. Camila, dijo, su voz suave como la seda. Camila, dijo, su voz suave como la seda. Ricardo solo quiere lo mejor para ti. ¿Por qué no aceptamos un acuerdo? Tu casa por tu libertad. Mi respiración se aceleró. El acuerdo entendería que la entrega de la casa fuera una condición, pero sin nada a cambio. Era inconcebible. Sin nada. Yo, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena asintió. La libertad es un bien más preciado que cualquier inmueble. Ricardo se acercó a mí, su mirada penetrante como la de un depredador. Si no aceptas este trato, Camila, tendrás que enfrentarte a las consecuencias legales. ¿Estás lista para ir a la cárcel por fraude de pagos? Me senté en la mesa del bufete legal, con el extracto bancario frente a mí como un escudo. No podía dejar que me arrebataran mi casa. Esta casa es mía, lo sabía de mil maneras, desde las escrituras de compra-venta hasta los recibos de pagos hipotecarios. Pero ahora sentía una angustia inmensa. Estaba en la línea del abismo, y solo tenía fuerzas para aferrarme a la verdad. Llamaron al abogado inmediatamente, le expliqué todo con voz temblorosa, casi inaudible, y pedí una orden de protección. Me sentía impotente, como si mi mundo se estuviera desmoronando a cada segundo. Camila, mantén la calma, me dijo el abogado por teléfono. Vamos a resolver esto. Necesito que revises todas las pruebas que tengas y te asegures de tener copias respaldadas. Sus palabras fueron un bálsamo en medio del caos. Me levanté y entré al bufete legal. Revisé cada documento con detenimiento. Recibos, extractos bancarios, escrituras. Hasta que llegué a la parte más importante. Allí estaba la firma de Ricardo, el mismo hombre que me había acusado falsamente de incumplimiento en las cuotas para desalojarme. La verdad era tan evidente como un rayo de sol. Su firma no solo era diferente a la original, sino que parecía forzada, como si alguien estuviera imitándola con desesperación. Era una falsificación, pero ¿cómo iba a probarlo? No podía ir al tribunal sin pruebas sólidas. Necesitaba algo más contundente para demostrar mi inocencia. Entonces pensé en la familia de Elena. Tal vez ellos pudieran darme testimonio sobre la verdadera intención de Ricardo. Les llamé y les conté lo que estaba sucediendo, con la esperanza de que me ayudaran a exponer a este hombre sin escrúpulos. Elena, susurraba su madre por teléfono, se ha vuelto muy astuta últimamente. No se fía de nadie. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabía que no podía rendirme. Tenía que luchar por lo que era mío, por mi hogar.
Cuando salí del bufete legal, sentí un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por una nueva amenaza. Un grupo de policías bloqueaba la entrada a mi casa familiar. Sus rostros eran impasibles, como estatuas de mármol. La tensión se podía cortar con un cuchillo. No vamos a permitir el acceso hasta que haya una orden judicial, dijo uno de los oficiales, su voz fría y distante. Su mirada me atravesó, como si supieran todo lo que había sucedido dentro del bufete legal. El oficial se me quedó mirando con una expresión fría e impasible. Camila, dijo con voz dura, necesito ver los documentos que comprueben su propiedad de esta casa. Mis manos temblorosas le entregaron el recibo de pagos hipotecarios, mi única esperanza de demostrar lo que ella sabía. Esta casa es mía. Tal vez él no me creyera. Tal vez se burlara de mí como Elena siempre lo hace. Pero tenía que intentarlo. Tenía que luchar por cada ladrillo de este hogar. Entonces, escuché el tintineo del timbre del bufete. Entré corriendo y encontré a mi abogada, Sofía, con una mirada serena y decidida. Me dijo que no me preocupara, que teníamos un plan. Se dirigió al juez en la sala de tribunales, con una seguridad que me dio una chispa de esperanza. Juez, comenzó Sofía, mi cliente posee pruebas contundentes que demuestran su propiedad de esta casa. Le pido que considere este recibo de pagos hipotecarios como evidencia. El oficial se quedó rígido, como si escuchara algo terrible. El juez llamó a Elena para testificar. Su voz chilló en la sala con una falsa indignación. Camila no ha pagado las cuotas, dijo con malicia. Es un fraude puro en... Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras falsas. Pero Sofía, con su calma imperturbable, presentó más pruebas, documentos que demostraban mi buen historial financiero. El oficial cambió de expresión, parecía perdido en sus pensamientos. Finalmente, dijo, con este testimonio y estos documentos, la orden judicial, de embargo, no procede. Un sentimiento de alivio me inundó, pero sabía que el conflicto no había terminado. El juez levantó su mirada con una expresión grave. Este caso es complejo, dijo, y requiere más investigación. Por ahora, dicto una orden provisional. El sudor me recorría las palmas mientras el juez me miraba fijamente. Elena, con una sonrisa burlona en su rostro, se había empeñado en acusarme de fraude. No he pagado ni un solo peso, dijo con voz fría. Todos esos recibos son falsos. Ricardo, su cómplice, presentó una pila de papeles que aseguraban ser copias de mis documentos bancarios, manipulados para demostrar que nunca había realizado los pagos. Lo que me hicieron es como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta casa. Y mi casa, mi querida casa familiar, estaba en juego. Estas acusaciones son totalmente falsas. Respondí con voz firme ante el tribunal. Tengo la prueba de cada pago. Mi abogada, María, presentó ante el juez el extracto bancario, que reflejaba claramente todas las transacciones realizadas. El juez interpeló a María sobre la legalidad del contrato inicial y se adentró en los detalles técnicos. Mientras ella argumentaba con precisión, Elena y Ricardo intentaron desestabilizarla con miradas hostiles y preguntas sin sentido. De pronto, el ambiente se tensó hasta que un grupo de personas irrumpió en la sala gritando consignas contra Elena y Ricardo. La comunidad, al enterarse del engaño, se había movilizado para defenderme. «¡Orden!», exclamó el juez golpeando su martillo. La audiencia quedó en silencio, con miradas expectantes hacia el Poder Judicial. «Necesito más evidencia», dijo finalmente el juez. Las paredes de mi casa se habían vuelto estrechas. Cada rincón me recordaba la lucha constante. Había revisado mis escrituras de compraventa, una y otra vez, como si eso pudiera cambiar el desenlace. Pero Ricardo y Elena no cedían. Su insistencia en que yo había incumplido con las cuotas era implacable. «No, esta casa es mía», repetía mentalmente para mantenerme firme. Entonces pensé, tal vez lo único que me quedaba era buscar apoyo de la comunidad. Organicé una reunión en la plaza municipal esa tarde. A mis vecinos les conté lo que estaba pasando. Mi desesperación se volvía tangible con cada palabra. Al principio, algunos se mostraron dubitativos, pero Mateo, el anciano que siempre se mostraba tan amable, tomó la palabra. «Camila ha sido una vecina», dijo con firmeza. «Y es injusto lo que está pasando». Su valentía animó a los demás. La plaza se llenó de gente, todos dispuestos a apoyarme. El bufete legal también se presentó, ofreciendo su ayuda para mi defensa. Elena y Ricardo, al verse rodeados por una multitud enfurecida, finalmente se retiraron del proceso. El clima era tenso, pero esperanzador, hasta que la voz de Mateo resonó nuevamente. «Camila ha demostrado, con pruebas documentales, su propiedad de esta casa. La comunidad vota a favor de su liberación». Era un momento histórico para mí. Mi corazón latía con fuerza al ver el apoyo que recibía. Pero lo más importante era saber que no estaba sola en esta lucha. El juez recibió el testimonio de la comunidad esa mañana. Sentí el nudo en la garganta apretar más fuerte cuando la abogada presentó una moción de protección ante el juez. Su voz era firme, segura, pero yo me sentía como un barco a la deriva. Me aferraba al único ancla que tenía,
la certeza de haber pagado cada cuota. Esta casa es mía. No podía permitirme perderla. El juez, con su mirada impasible, ordenó una audiencia pública en la sala de tribunales. La adrenalina se apoderó de mí. Era mi oportunidad de explicar mi verdad a las personas, de mostrarles la injusticia que Ricardo y Elena estaban intentando perpetrar. Pero entonces, Ricardo irrumpió en el espacio, lleno de furia. Intentó interrumpir la audiencia con amenazas, gritando cosas sin sentido, tratando de confundir al juez y al público. Me sentí vulnerable, como si estuviera siendo devorada por su ira. Entonces tomé una respiración profunda y me abrí paso a través del caos. «Deba», dije. Mi voz resonó en la sala. De acá no se puede resolver un conflicto con violencia y mentiras. He pagado cada cuota de esta casa. El público se quedó en silencio. Elena, al ver que no podía controlar la situación, se alejó lentamente durante el debate. Su rostro reflejaba la tensión y el miedo. Mi voz tembló un poco al recordar lo que me hicieron, como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta casa. Pero mantuve la mirada fija en los ojos del juez, buscando justicia en su expresión fría y distante. Sentí el sudor frío en mi nuca mientras esperaba. La sala del tribunal era fría y distante, pero lo que más me heló fue la mirada de Ricardo. Me observaba con una expresión de superioridad cruel, como si ya hubiera ganado. Pero yo no me iba a rendir. Esta casa es mía. Era mía, desde el día en que firmó las escrituras de compra-venta. Niuga esta, casa es mía, susurré mentalmente. El juez llamó mi nombre y mi abogada. Una mujer fuerte y decidida se puso de pie junto a mí. Me dio un suave apretón de la mano para tranquilizarme. Y ya no te preocupes, Camila. Te apoyaremos en todo. Su voz me devolvió algo de confianza. Presenté el extracto bancario al juez. Las páginas con mi historial financiero se extendieron sobre la mesa de madera oscura. Ricardo y Elena susurró entre ellos, tratando de desestabilizarme, pero ignoré sus comentarios. Señora Camila, dijo el juez, su abogada afirma que este documento demuestra su propiedad del inmueble en cuestión. ¿Es así? Sí, señor, respondí con voz firme. Sin dudar, estas transacciones bancarias registran cada pago realizado por mi parte. Mi abogada continuó presentando las escrituras de compra-venta como prueba adicional. Cada letra y firma me llenaron de un extraño orgullo. La verdad estaba ahí en blanco y negro. El juez examinó cuidadosamente los documentos, su rostro impasible. Podía sentir la tensión en el ambiente. Todos esperábamos con ansiedad su decisión. Finalmente levantó la vista y pronunció las palabras que jamás pensé escuchar. La evidencia presentada no es suficiente para determinar la propiedad del inmueble. El caso se pospondrá hasta nueva orden. Mi abogado, Ricardo, se puso en pie y empezó a hablar con una firmeza que no había escuchado antes. Su excelencia dijo, mirando al juez, que esta acusación es falsa. El contrato que presentan es un documento manipulado. La escritura de compra-venta original lo demuestra, y el extracto bancario que presenta Camila confirma cada pago hecho a tiempo. El abogado de Ricardo se sonrojó. Intentó interrumpir, pero el juez le detuvo con un gesto. Era como si la verdad estuviera flotando en el aire, tangible e innegable. Debo a esta casa. Es mía, dije con voz firme mientras observaba cómo mi abogado exponía mis pruebas. Y yo, he pagado cada cuota. He mantenido mi hogar impecable, y ahora me quieren arrebatarlo por una mentira. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El juez revisó la documentación. Su mirada pasaba de los documentos a mi rostro, como si estuviera buscando la verdad en mis ojos. Me sentía vulnerable, expuesta, pero también llena de una determinación que no conocía. Por un momento pensé que todo se derrumbaría, que me volverían a engañar. Pero entonces, las personas de mi comunidad, mis vecinos, mis amigos, se acercaron al tribunal y testificaron en mi favor. Contaron cómo siempre había sido una buena vecina, cómo cuidaba mi casa y mi jardín. Sus palabras eran como bálsamo en mi alma, me daban fuerza para seguir adelante. El juez escuchó con atención, su rostro reflejaba la seriedad del caso, hasta que finalmente, con un tono firme y decidido, declaró: «Igual orden se emite para revertir el embargo y restituir la casa a Camila». La sala estalló en aplausos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Había ganado. Sentía el peso de los meses sobre mis hombros, cada uno una carga más pesada que la anterior. Pero ahora, al final del camino, solo me quedaba un paso: recuperar mi casa. Lo que me hicieron es como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta vivienda, como si mis recibos de pagos hipotecarios y extractos bancarios fueran meras migajas de papel sin valor. Pero no les permitiría borrar mi historia. Finalmente, llegó el día del juicio. Ricardo y Elena, con sus caras frías y calculadoras, intentaron volver a sembrar la duda. Pero esta vez, mis pruebas eran irrefutables. Documentos sellados, testigos que apoyaban mi versión, incluso el testimonio de un antiguo vecino que había presenciado las transacciones iniciales. Entonces llegó mi momento. Subí al estrado con la mirada firme y segura.
Recordé cada letra del contrato de compraventa, cada centavo depositado en la cuenta bancaria. Dije con voz resonante, y Bowie no se me quitará por mentiras y traiciones. El silencio reinó en la sala durante unos segundos, hasta que el juez rompió la tensión. Basándome en las pruebas presentadas y los testimonios, dictó sentencia. La demanda de Ricardo y Elena es desestimada y se declara Camila propietaria legal de la vivienda. Las palabras del juez resonaron como un trueno en mi interior. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, como si miles de piedras hubieran sido levantadas de encima de mis hombros. El júbilo se apoderó de mi familia y amigos que se encontraban en la sala, aplaudiendo con entusiasmo. El juez me entregó la llave de mi casa. Diga, esta casa es ahora tuya, Camilayo, dijo con una sonrisa amable mientras la comunidad aplaudía a ritmo frenético. Sentía que mi mundo se desmoronaba. Cada vez que abría los ojos, me enfrentaba al mismo escenario, el bufete legal, la fría mirada de mi abogada y la promesa de una batalla judicial que podía destrozarme por completo. Pero no iba a rendirme, jamás. Esta casa es mía. Lo sabía con absoluta certeza. Me aferraba a esa idea, como un salvavidas, en medio de un océano turbulento. Camila, dijo mi abogada con voz suave pero firme. Revisa las escrituras de compra-venta. Es fundamental que tengas presente cada detalle. Miré los papeles, sus letras diminutas y complicadas parecían burlarse de mi angustia. Busqué la fecha de compra, el precio, el nombre de mis padres. Cada dato me servía como un recordatorio de que esta casa siempre había sido mía. Pero Ricardo, mi antagonista en esta grotesca trama, se empeñaba en negarme mi derecho a ella. Entonces comenzó una batalla legal interminable, llena de documentos, plazos y argumentos legales complejos. Mi abogada, con su profesionalidad y sabiduría, me guió paso a paso por ese laberinto judicial. Presentamos los recibos de pagos hipotecarios como prueba, dijo mi abogada al juez. Cada uno de ellos certifica que Camila cumplió con todas las cuotas. El juez escuchó con atención, pero Ricardo no se doblegaría tan fácilmente. Me encontré frente a frente con él en la plaza municipal, donde las calles siempre habían sido testigos de momentos felices, y ahora parecían reflejar mi dolor. ¿Y el impuesto anual sobre la propiedad?, me preguntó Elena, su voz llena de sarcasmo. Tal vez te olvides de ese pequeño detalle, Camila. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Acaso había pasado por alto algo tan importante? Mi abogada sonrió con tristeza. Camila, hay algo que debes saber. La deuda real es mayor de lo que recordábamos. Me aferraba a la idea de que esta casa era mía. Era lo único que me quedaba después de todo lo que había vivido. Pero ahora me enfrentaba a una verdad aún más cruel. Estaba en el borde del abismo financiero, y mis vecinos se burlaban de mi situación. Elena, esa mujer con la mirada siempre llena de desprecio, solía decir cosas como, Egatal, ¿ves algún día te des cuenta de lo que has hecho? Mientras caminaba junto a Ricardo por el jardín, como si fuera un fantasma en su propia casa. Un día escuché una conversación entre ellos cerca del portal. Elena, dijo a Ricardo, nos necesitamos para acabar con esto. Sí. Ella está en apuros y no tiene idea cómo salir de esta. Me sentí como si un puño me apretara el pecho. Elena mencionaba a Ricardo su alianza en la comunidad de vecinos, una conspiración que se iba a materializar contra mí. Era entonces cuando decidí ir al banco. Revisé cuidadosamente cada recibo de pago hipotecario, cada extracto bancario. Necesitaba probar que había cumplido con mis obligaciones y que mi casa era legítimamente mía. Me reuní con mi abogada para analizar todo el material. Mientras tanto, Ricardo me contactó por teléfono, me ofreció un acuerdo. Pagar las cuotas atrasadas a cambio de obtener posesión de la casa. Un golpe bajo. Pero no te preocupes, me dijo. Te daré una prenda para que te sientas mejor. Solo tenía que cederle una parte del piso, y cuando terminara de pagar las deudas, se la devolvería. Pero no podía evitar pensar que Ricardo estaba jugando un juego peligroso. Tal vez solo me quería quitar el piso por completo. La demanda se sintió fría en mis manos, como si esa hoja de papel contuviera la esencia misma del engaño. Revisé los párrafos con cada vez más agobio, buscando alguna pista, algún detalle que pudiera probar mi inocencia. Allá estaba, escrito en letras formales y cortantes. Falta de pago según el recibo de pagos hipotecarios. Esa era su arma, la prueba que pretendían usar para desalojarme. Como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta casa. La rabia me caló profundamente, una punzada en mi pecho que me recordaba con crudeza lo que estaba pasando. Me sentía impotente, como una presa atrapada en una red invisible. Pero no iba a rendirme sin luchar, no iba a dejar que Ricardo y Elena se salieran con la suya. Esta casa es mía, y defendería hasta el último aliento mi derecho de estar aquí. La cita en el tribunal me obligó a enfrentar la realidad con fría serenidad. Me senté frente al juez, un hombre con semblante severo que observaba mis palabras con una mirada distante. Elena estaba allí, radiante de falsa bondad, mientras Ricardo se mantenía impasible, como si fuera un mero espectador en este drama que me destruía. Camila, dijo el juez con voz grave, se le acusa de incumplimiento en las cuotas hipotecáricas. ¿Tiene algo que decir a su favor? Miré fijamente al juez, sin apartar la mirada del rostro serio y ajeno.
Mi señor, respondí con voz firme, las acusaciones son falsas. Tengo los documentos que prueban que he cumplido en todo momento con mi obligación de pago. Entonces, con una convicción que me llenaba de fuerza, repetí: esta casa es mía. El juez asintió lentamente y miró hacia la documentación que Elena había presentado. Después de un largo silencio, anunció la fecha de la audiencia. El día en el que lucharía por mi hogar. Las manos me temblaban mientras firmaba frente al notario. Cada trazo del lápiz en el papel era una aflicción, un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Ricardo, con una sonrisa malévola, observaba cada movimiento mío. Su victoria se dibujaba en sus ojos, pero no lo permitiría. Eva, esta casa es mía, pensé con fuerza, aferrándome a esa frase como un salvavidas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Camila? Yo, preguntó el notario con su voz monocorde. Mi respuesta fue un simple asentimiento. No quería prolongar este tormento. De pronto, Ricardo se lanzó al ataque. Ella está actuando loca, señor notario. No iba a ser leal para sus afirmaciones. La firma en ese documento es falsa, lo que significa que no tiene ningún derecho sobre esta propiedad, dijo con un tono amenazante. Su voz resonaba como un trueno en el silencio del estudio. Me sentí desorientada. ¿Cómo podía permitir que me acusara públicamente de tal cosa? Me acerqué a Ricardo, mi rostro rígido por la ira contenida. Ricardo, lo sabes bien. He presentado mis recibos de pagos hipotecarios al notario como prueba. No estás inventando nada, le dije con voz firme, intentando mantener la calma. Elena, su cómplice en todo este plan, intervino. Es evidente que no comprendes la situación, Camila. El expediente legal está a nuestro favor, y el documento que presentaste es una falsificación. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con un niño pequeño. No me dejaban hablar. ¿Debe haber injusticia en este mundo? Y yo pensé en silencio. Me sentí impotente ante la artimaña de los dos. Entonces, cuando tomé una decisión, señor notario, dije con determinación, exijo la orden de embargo al juez. Debo demostrar mi propiedad sobre esta casa. El juez escuchó atentamente mis argumentos y examinó las pruebas presentadas. Una vez concluida la audiencia, el juez dictó su sentencia. Igual la casa queda bajo retención hasta que se resuelva el conflicto legal. Su voz resonó como un martillo en mi cabeza, dejándome sin aliento. La incertidumbre me agobiaba. Lo que me hicieron es como si nunca hubiera pagado un solo peso por esta casa. Me sentí impotente, pero entonces recordé mis escrituras de compra-venta, guardadas con tanto cuidado. Esa fue mi ancla, la prueba tangible de que este lugar era mío. Busqué a mi abogada, Sofía, una mujer de pocas palabras, pero con mirada firme, como si supiera todas las respuestas. El consultorio estaba silencioso, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el murmullo de documentos en el stand. Necesito velar este embargo, Sofía, le dije, mi voz temblorosa. Me están desalojando de mi propia casa. Sofía me miró con compasión. No te preocupes, Camila. Revisaré el expediente y te diré qué podemos hacer. Y le pasé la carpeta con todos los documentos. Era una montaña de papeles que me recordaban las semanas de angustia, las noches sin dormir, y la sensación de vacío que me inundaba cada vez que miraba la casa familiar vacía. Necesito pruebas adicionales, dijo Sofía después de revisar la documentación. Un testimonio claro de que siempre cumpliste con tus pagos. Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras de Sofía resonaron en mi cabeza como una campana. No era solo la apelación, sino encontrar pruebas, testigos que me respaldaran. Claro, mi mente ya trabajaba febrilmente. Tenía que contactar a mis vecinos, a Elena y Ricardo, tal vez me prestaran ayuda. Y necesitaba el extracto bancario del banco donde había realizado los pagos, como si fuera un mapa que me conduciría de vuelta a mi hogar. Hay pruebas suficientes, repitió Sofía, rompiendo mi torrente de pensamiento. Me miró con ojos firmes y añadió: confío en que logremos revertir la situación. Mi abogada me transmitió una esperanza que apenas podía vislumbrar. Encontraremos pruebas, Camila, no te preocupes. Pero mi cabeza no dejaba de procesar la posibilidad de perder esta casa. Esta parte fundamental de mi vida. Esta casa es mía. Un mantra que se repetía en mi mente como un eco persistente. Busqué a una persona clave en el banco, alguien que hubiera visto mis pagos hipotecarios. Me senté frente a su escritorio, tratando de articular las palabras que me ayudaran a recuperar la posesión de lo que era mío. Necesito hablar con usted sobre mi caso, pero sus ojos se nublaron y su voz se tornó distante. No recuerdo nada, Camila, lo siento. Entonces, comprendí que el enemigo no solo se ocultaba en las sombras del tribunal, sino que también se había infiltrado en los laberintos de mis recuerdos. Tal vez haya algún otro registro, dije con una voz débil, aferrándome a cualquier posibilidad. Mi abogada revisó cuidadosamente los archivos. De pronto, su rostro adquirió un brillo de satisfacción. Tenemos el extracto bancario. Puede ser la prueba definitiva. Veremos cada transacción y comprobante de pago que he realizado durante todos estos años. Pero aún quedaba una tarea pendiente: enfrentar al juez en una audiencia de emergencia. Sabía que teníamos una oportunidad, pero no era suficiente.
Necesitábamos más pruebas para desmantelar su farsa. La desesperación me atenazaba. No podía permitir que mi historia se desvaneciera como humo en la brisa. No podía perder esta casa. Sentí una punzada de esperanza cuando vi a Elena llegar al bufete legal. Tal vez todavía pudiera cambiar las cosas. Aún era posible evitar que me arrancaran mi hogar. Humo. Senorosa tío, gracias por venir. Sé que esto es difícil para ti, pero su mirada no reflejaba el apoyo que anhelaba. En cambio, parecía distante, casi fría. Ricardo, a su lado, se paseaba con una seguridad amenazante que me heló la sangre. Tenía el contrato de compraventa en sus manos, un documento tan importante como el extracto bancario, los recibos de pagos hipotecarios y las escrituras de compraventa que atesoraban mis recuerdos. «O Capamila yo», dijo Ricardo con una sonrisa cruel. «Esto lo pondrá todo en orden». Elena se acercó al notario y le entregó el contrato, pero no pude evitar notar la tensión en sus dedos mientras lo hacía. Lo que me hizo sentir más extraña fue que el sello del notario estaba casi imperceptible, como si estuviera deliberadamente oculto. «¿Yo?» pregunté a Ricardo con una voz más firme de la que sentía. Él se rió y me lanzó una mirada burlona. «Día, por supuesto yo», dijo. «Tú cada debes estar segura de lo que firmaremos». Mi corazón dio un vuelco. El sello del notario estaba deformado, como si hubiera sido falsificado con un cuidado meticuloso. La verdad me golpeó con la fuerza de un martillo. Elena había traicionado mi confianza, y Ricardo planeaba usarlo para desalojarme de mi casa. Cada día que pasa me clava más profundo en esta espiral de dolor y desesperación. Me encuentro con los papeles, las escrituras de compra-venta, los recibos de pagos hipotecarios, como si fueran la única verdad que queda en mi vida. Esta casa es mía, yo. Repito una y otra vez para convencerme, para no desmoronarme completamente ante el peso de esta situación tan injusta. Ricardo, con su cruel mirada y voz cortante, amenazó al juez durante una pausa. «Si este caso no sale a mi favor, tendré que denunciarte por corrupción», dijo con un tono amenazador. El juez palideció, pero siguió manteniendo una actitud impasible. Elena, sin embargo, se negó categóricamente a testificar en la audiencia programada para la siguiente semana. Me dijo por teléfono: «No quiero involucrarme más en esto, Camila. No soy responsable de tus problemas». Mi corazón se hundió como un barco con agujeros. Sentí que todo el esfuerzo que había hecho hasta ahora se desvanecía como humo. Tenía que hacer algo urgente. Necesitaba la audiencia para contar mi verdad. «Por favor, necesito una audiencia de emergencia», le dije al juez. Pero su respuesta fue un simple y seco: «No es posible». Se levantó, abandonó la sala y me dejó sola en ese abismo de incertidumbre.